SER Podcast. Tarde marcada por la noticia que hemos adelantado aquí en la SER. El Gobierno aprobará mañana una regularización extraordinaria de todos los migrantes que puedan acreditar que llevan en España más de 5 meses y todos los solicitantes de asilo. Es una medida que el Gobierno ha pactado con Podemos y desde ese partido calculan que se beneficiarán en torno a 500.000 personas, medio millón de personas. Mañana el Consejo de Ministros va a aprobar esto, lo va a aprobar como un cambio en el reglamento de extranjería y que sea por la vía de urgencia. Y de esta manera se evita que el texto tenga que pasar por el Congreso, donde tendrían muy difícil encontrar los votos necesarios para sacarlo adelante. Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Imar. Sí, el Gobierno llevaba trabajando en esta reforma exprés del reglamento de extranjería desde noviembre, cuando presentó el primer borrador de esta reforma a los grupos parlamentarios. Un borrador que ha ido cambiando por las sugerencias de grupos como Podemos, que ha seguido las reglas. Esta reforma, como digo, se ha pactado con Podemos. Irene Montero lo confirmaba así. Esta regularización extraordinaria de personas migrantes significa que tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos 5 meses de residencia con, por ejemplo, el empadronamiento, pero también con un informe médico, con un contrato de luz o con un certificado de envío de dinero. Y el Partido Popular se lanza ya al discurso de que esta regularización va a desbordar los servicios públicos. Isabel Villar. Sí, lo ha escrito en redes sociales el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. Según él, la primera respuesta de Sánchez a los accidentes de trenes esta semana ha sido esa regularización masiva para, dice Feijóo, desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos. En la España socialista, la ilegalidad se premia, según el líder del PP, que termina diciendo que la política migratoria de Sánchez es tan disparatada como la ferroviaria. Reacción muy dura del líder del PP minutos después de que Santiago Abascal hubiera puesto otro mensaje incendiario en su Twitter. Según el líder de Vox, el tirano Sánchez odia al pueblo español, quiere sustituirlo y por eso pretende promover el efecto llamada por decreto para acelerar, dice, la invasión. Si celebran la regularización los socios del PSOE en el Gobierno, Sumar, la ministra Mónica García ha escrito que hay quienes quieren vender los barrios al mejor postor y mientras el Gobierno hace que sus vecinos puedan vivir en ellos con plenos derechos. Galicia se prepara para una noche complicada por el paso del temporal que mantiene activa la alerta roja por lluvias en el interior de Pontevedra y que ha obligado a suspender las clases en una veintena de municipios. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes, y no va a mejorar las próximas horas, desde ahora hasta bien entrada la madrugada, donde han caído ya más de 100 litros, podrían superarse los 50. Además, continúa el deshielo, lloviendo, donde los últimos días ha nevado y muchísima precaución mañana en el conjunto del país. De nuevo será un día complicado con lluvia, especial atención en los sistemas montañosos peninsulares en su vertiente sur. Va a subir mucho la cota de nieve, eso hará que el deshielo se acelere, además con vientos que en muchas áreas podrán superar con facilidad los 80 km por hora. Y hay media hora 25 Deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. A las 9 se cierra la jornada de Liga en Primera División con el Girona Getafe. La noticia es que Ter Stegen, el alemán, va a ser el portero titular del Girona, debutando hoy después de su cesión desde el Barça. Y estaremos con la última hora del Open de Australia. Recordemos, mañana Carlos Alcaraz se enfrenta a De Minaur, el australiano, para meterse en semifinales del primer Grand Slam del año. Por lo tanto, primera noticia de la tarde, la regularización de cientos de miles de personas que ya vivían en España pero que no tenían papeles. Segunda noticia de la tarde, el Ministerio de Transportes ha destituido a 2 altos cargos de Renfe y Adif por la crisis, los 6 días de caos que llevamos en Rodalies. Es el director operativo de Rodalies y el responsable de mantenimiento de Adif. La Generalitat de Cataluña, el gobierno de Salvador Illa, había pedido que empezasen a depurarse responsabilidades y esta tarde ha llegado el anuncio de esas 2 destituciones. Y esto mientras sigue la investigación de la avería en el centro de control de Adif que ha provocado que esta mañana se volviera a interrumpir el servicio de Rodalies y con la incertidumbre de qué va a pasar mañana. Barcelona, Uriel Soler. Bona tarda. Ahora mismo Renfe, Adif y el Gobierno evitan dar una fecha para que se retome el servicio con total normalidad, pero mañana tienen que salir los trenes con incidentes o retrasos, pero tienen que ponerse en marcha. La crisis en Rodalies se cobra sus primeros ceses. El director operativo de Renfe en Cataluña, Josep Enric García Alemany, que ha durado 10 meses en el cargo, y Raúl Míguez, el jefe de mantenimiento de Adif en toda España. Así argumentaba los ceses el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en declaraciones en SER Cataluña. Porque las cosas que se han hecho no estaban a la altura de lo que se necesitaba y de lo que la sociedad catalana
merecía en este momento. Las dimisiones llegan después que el Gobierno haya dicho que se siente indignado. Silvia Paneque, portavoz. No es tolerable y hemos pedido efectivamente que en esta cuestión se asuman responsabilidades. Dimisiones después de un día de caos absoluto en la red de cercanías catalana, donde los grandes damnificados han sido los de siempre, los pasajeros. Y otra vez lo mismo, esto es como un Kinder sorpresa, no sabes lo que te va a tocar. Que se han comido otro día nefasto en Rodalías, donde llueve sobre mojado. Sobre el accidente de Adamuz, en el que murieron 45 personas, hoy el presidente de la comisión que lo investiga apunta ya a la causa principal de la tragedia, la rotura de la soldadura, no del carril. ¿Por qué se rompió la soldadura? Eso es lo que están investigando ahora. Dice el presidente de esa comisión que a él no le sorprende que la soldadura uniera un carril nuevo con uno viejo, instalado en los 90, que eso se suele hacer y que no pasa nada si se hace bien, pero al mismo tiempo admite su sorpresa porque dice que él pensaba que la vía sí se había cambiado toda por completo. Edu Hernández. En una entrevista concedida al Colegio de Ingenieros de Caminos, Iñaki Barrón pone el foco del problema en la soldadura entre carriles. Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia ha sido la rotura no tanto del carril como de una soldadura. Soldadura sobre la que, por cierto, el Ministerio asegura que se hizo según los criterios de Adif, es decir, utilizando la carga del carril más blando, en este caso el de 1989. Unir carriles de distintos periodos de fabricación e instalación, dice el presidente de la Comisión de Investigación, no es algo extraño o inusual. No es causa de ningún tipo de anormalidad. Lo que sí que le sorprende es que primero se hablara de renovación integral y luego solo fueran unos tramos. Creíamos que se había hecho una remodelación, una renovación integral y no ha sido así. Y da una recomendación, que es aumentar la distancia entre vías hasta los 5 metros. Le han preguntado al ministro de Transportes, Óscar Puente, hoy en Televisión Española, si no es incompatible haber hablado de una vía completamente renovada con el hecho de que hubiera carriles antiguos soldados a los nuevos. Renovación integral lo que quiere decir es que esa vía se renueva de punta a punta, no en todos sus elementos. Se revisa íntegramente y se sustituyen todos aquellos elementos que técnicamente se considera deben ser sustituidos. Hay mucho tramo de vía que corresponde con el tramo original. ¿Por qué? Porque se ha considerado que no era necesario sustituirlo. Más allá del accidente de Adamuz, Adif ha confirmado en las últimas horas otras 2 roturas en 2 vías de alta velocidad, después de que las localizaran maquinistas. Una en la línea que une Madrid-Barcelona, que ha obligado a reducir la velocidad en un tramo pequeñito, 400 metros, en la provincia de Tarragona, y otra cerca de la estación de Córdoba, que también implica una reducción de velocidad. Adif insiste en que ninguna de estas roturas pone en peligro la circulación y a los viajeros, Edu. Sí, en el tramo Madrid-Barcelona hay un punto limitado, como dices, a 80 km por hora a la altura de Alcocer. Adif ha rebajado esa velocidad por la rotura de un carril, pero ha puesto más límites en diferentes puntos a lo largo del trazado, bajando las velocidades a 160 y a 230 también por el estado de la vía. En el caso de la limitación de Córdoba, esta se sitúa en Almodóvar del Río. Aunque no se ha especificado de cuánto era la rebaja de velocidad, sabemos que se trata de una pieza rota que ya está localizada y asegurada. Es una contraaguja, es decir, el carril que se encuentra junto a la aguja de un desvío ferroviario y que sirve para guiar al tren a través de este y que pueda cambiar de una vía a otra. Esta incidencia se va a reparar durante el mantenimiento nocturno. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el 11 de febrero en el Congreso para dar cuenta de esta crisis ferroviaria, también del resultado de cumbres internacionales, según la petición que han mandado al Parlamento. Y será, por tanto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien acuda esta semana, el jueves, al Senado, al pleno monográfico que ha convocado el Partido Popular. Partido Popular que está diciendo ya quién puede y quién no puede ir al funeral católico que ha organizado la Iglesia este jueves en Huelva. Los Reyes acaban de anunciar que ellos iban a ir. El PP le dice al gobierno no puede ir. El dolor de las familias no puede agravarse ni puede aumentarse con la presencia de Óscar Puente en ese funeral. Un gobierno que ha suspendido el acto de Estado que estaba programado para este sábado por miedo a enfrentarse a las víctimas, tampoco puede estar presente en la misa funeral del jueves. Sería cruel. Su permanencia es un insulto a las víctimas, pero verle en Huelva sería una provocación. Y con la investigación en un punto absolutamente incipiente, el PP habla ya de negligencia. Lo de Adamuz no es un accidente, es una negligencia del Gobierno de España. Una negligencia del Gobierno de España. Y piden la dimisión del ministro de Transportes, David Junquera. Buenas tardes. Que el PP iba a pedir la dimisión de Puente
ni cotizaba. No es que crea que Óscar Puente debe dimitir, es que Óscar Puente ya no podía ser ministro. Óscar Puente no puede sentarse mañana en la mesa del Consejo de Ministros. Feijóo en COPE ha dicho que el ministro nunca debería haber tenido cartera. Más sorprendente es que ahora también quieran quitársela Junts o Esquerra. Puente asegura que si se demuestra la culpabilidad de su ministerio, o la suya en concreto, no le costará dimitir. Si alguien ha contribuido con su acción o con su omisión a causar estos hechos o a agravar sus consecuencias, que caiga quien tenga que caer. Y si soy yo, pues señores míos, pues tendré que ser, si es que yo tengo alguna responsabilidad en esto, ¿no? El PP cree que sí, que debería caer él, pero se cuida de momento de ir más arriba. Pero el que nombra y el que ha permitido todas las circunstancias es el señor Pedro Sánchez, con lo cual evidentemente entendemos que tiene que asumir sus responsabilidades. Bravo habla de Sánchez, pero no pide su cese de forma contundente. En eso se vuelve a adelantar Ayuso. Quien debería empezar por dimitir es su jefe, Pedro Sánchez, que nuevamente delega en sus escudos su responsabilidad. En el PP siguen negando que exista ningún tipo de debate entre el tono duro y el moderado. Y el PSOE cierra filas en torno al ministro Óscar Puente. Montse Míguez es la portavoz socialista. Desde el primer momento, desde el primer minuto estando allí, dando la cara, ofreciendo comparecencias, horas y horas de ruedas de prensa, atendiendo a todas las preguntas de los periodistas, respondiendo e impulsando con celeridad. Y la crisis ferroviaria está haciendo que pasemos por alto dos votaciones mañana en el Congreso que son muy importantes. Se tienen que convalidar dos decretos. Uno que incluye la revalorización de las pensiones y otras medidas del escudo social. Y otro que es el que lleva ayudas al transporte público, con los descuentos actuales y con el abono único. Todo esto puede decaer mañana. Y todo apunta a que puede ser así, que decaiga, porque el PP ha dicho que van a votar en contra de los dos decretos, incluyendo la subida de las pensiones, y Junts a esta hora también está en el no. Así que en este momento no dan los números. Josué Coello, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. Y a esta hora el Ejecutivo no tiene esa mayoría porque, como ya es habitual, necesita Junts, que está en el no. Los de Puigdemont, como el PP, exigen separar la subida de las pensiones de la prohibición de desahucios o del corte de suministros para vulnerables. Junts reitera que, si no lo hace, votará no, acusando al PSOE de chantaje y pidiéndole llevarlo por separado. Una propuesta similar a la que hacía hoy el PP. Juan Bravo. Nuestro voto, evidentemente, será un no. No estamos de acuerdo, lo llevamos avisando. Cada vez que han traído un decreto en estas condiciones saben cuál es nuestra posición. Y si quieren que los pensionistas, que es lo que todos creemos, lo que se votó en el Pacto de Toledo, que a los pensionistas se les suba la pensión, se le actualice conforme al IPC, que permitan que esto se tramite. Si permiten que esto se tramite, el problema estará solucionado y tienen un mes para hacerlo, ¿no? Y si en este momento la subida de las pensiones no está garantizada, tampoco lo están las ayudas al transporte público que se votan mañana en otro decreto. Podemos o Junts no han garantizado su apoyo, mientras que algunos grupos como Esquerra como Bildu, aunque lo van a apoyar, no perderán de vista el papel de Óscar Puente tras la tragedia de Adamuz. Vamos en directo a Cartagena porque los equipos de emergencia están intentando apagar un incendio, está ya controlado pero no apagado, un incendio que se ha originado en las instalaciones de Repsol en el Valle de Escombreras. La columna de humo es visible casi desde cualquier punto de Cartagena y el gobierno regional acaba de pedir a los ciudadanos de las zonas más cercanas que no salgan de casa. Rafa de Paco, última hora. Buenas noches, Aimar. Efectivamente, las zonas de Alumbres, Escombreras y Bormán, Protección Civil pide refugiarse en un lugar cerrado, no salir a la calle, cerrar bien puertas y ventanas, evitar que entre el aire del exterior y, en caso de ir en un vehículo, no salir de él y alejarse de la zona cerrando ventanillas y entradas de aire. El fuego se ha originado dentro de las propias instalaciones en la unidad conocida como Topping 3 del complejo industrial de Repsol y está controlado. En él trabajan los medios propios de la empresa. No hay heridos y no hay riesgo de que se extienda. La alerta está activa, este es alert de momento hasta las 9 de la noche. Hora 25. Con Aimar Bretos. Donald Trump intenta contener la tensión que recorre Estados Unidos después de que agentes de su servicio de inmigración hayan matado a tiros a otra persona, un ciudadano estadounidense en Minneapolis, es un enfermero de 37 años. Trump ha mandado allí a uno de sus hombres de confianza para ponerse al frente del despliegue de esta policía en sustitución de quien lo hacía hasta ahora, que era Gregory Bobino, que ha sido el rostro de las tácticas más violentas del ICE, que es como se llama esta policía migratoria. Corresponsal Sara Canals, buenas tardes. Buenas tardes, sí, Aimar. Consciente de que Trump se enfrenta a una de las peores crisis de su mandato, su portavoz ha tenido que dejar claro hace unos minutos que el gobierno no quiere ver a gente sufrir ni morir. Nobody in the White House, including President Trump, wants to see people getting hurt or killed in America's streets. This includes Renee Good, Alex Preddy,
Y han mencionado los nombres de las 2 personas que han matado este mes los agentes migratorios del ICE. Eso sí, ha seguido responsabilizando a los demócratas de ese estado de la tensión que hay en las calles. For weeks, Governor Walz and the Mayor Jacob Frey and other elected Democrats were spreading lies about federal law enforcement officers. Defiende que tanto el alcalde de Minneapolis como el gobernador de Minnesota difunden mentiras sobre los agentes, cuyo objetivo, subraya la portavoz, es eliminar a los peores inmigrantes ilegales. Ha remarcado que los estadounidenses votaron a Trump porque apoyan su plan de deportación masiva y lo que le exigen ahora al gobernador Tim Walz es que le entregue al gobierno a todos los indocumentados detenidos, aunque el presidente por ahora no se ha comprometido con la demanda de Walz de que retire a los agentes del ICE de sus calles. La ministra española de Defensa, Margarita Robles, ha cargado hoy contra Trump por haber menospreciado la semana pasada a los soldados de la OTAN que se desplegaron en Afganistán para apoyar a Estados Unidos en su invasión. Trump dijo esto. Dijo, nunca los hemos necesitado. Dirán que enviaron algunas tropas a Afganistán y lo hicieron, pero se mantuvieron un poco atrás, un poco alejadas de las líneas del frente. Esta acusación de Trump de que los soldados del resto de países se habían mantenido en la retaguardia, esto cabreó muchísimo la semana pasada ya a los británicos, porque más de 450 soldados británicos murieron allí, en esa retaguardia de la que hablaba Trump, y hoy ha sido el gobierno español el que ha cargado contra el presidente de Estados Unidos por haber dicho esto, porque 97 militares españoles murieron en esa misión. Dice la ministra de Defensa que lo dicho por Trump es intolerable. Manifestar mi rechazo más absoluto y rotundo a las declaraciones del presidente Trump. Quiero en este momento rendir un homenaje muy especial a los españoles, a los militares españoles que en Afganistán, allí in situ, perdieron la vida, cumpliendo con la misión en la Alianza Atlántica. Por eso no son aceptables esas declaraciones. Creo que estos fallecidos merecen un respeto, como lo merece España cuando se habla de ella. Por tanto, no vamos a aceptar que nadie nos dé lecciones y, sobre todo, que el compromiso de España en todos los ámbitos, pero también en Afganistán, ha sido claro y preciso a lo largo de los años en los que nuestras tropas estuvieron allí en Afganistán. Hora 25. Con Aimar Bretos. Se enquista el conflicto entre sanidad y los médicos. La ministra Mónica García ha firmado hoy el nuevo estatuto marco para los sanitarios sin la firma de los sindicatos, específicamente de médicos, que siguen exigiendo su propio estatuto marco. Mónica García ha dejado claro hoy que eso no es viable, que este estatuto es el que hay para todos los sanitarios, con especificidades para los médicos, pero para todos los sanitarios. Pero en cualquier caso, este nuevo texto pactado entre el Ministerio y el resto de sindicatos de clase para mejorar las condiciones de los trabajadores afronta ahora una larga tramitación con un recorrido difícil. Mariola Lurido. Buenas tardes, Aimar. Los médicos ponen ya el foco en que el estatuto marco sin su apoyo no saldrá adelante en el Congreso. Dicen que lo firmado no mejora su situación laboral y mantienen sus huelgas. Ángela Hernández, del sindicato AMITS de Madrid. Completamente insuficiente para médicos y facultativos. Creemos que no va a tener ningún tipo de recorrido parlamentario. La ministra Mónica García insiste en que todas sus demandas están en el proyecto, en el capítulo especial. Y la petición de meter este estatuto marco en un cajón y que esas mejoras solo apliquen a una categoría, para nosotros es inviable. El acuerdo con comisiones obreras, UGT, CESIF y SATSE beneficia a 1 millón de trabajadores, también a los médicos. Reduce sus guardias a 17 horas seguidas como máximo, mejora la conciliación e incluye medidas contra la precariedad. Por primera vez ante un juez se señala el papel de la cúpula del gobierno de Ayuso en los conocidos como protocolos de la vergüenza, que durante la pandemia prohibieron derivar a hospitales a mayores que después murieron en las residencias madrileñas. El exalto cargo del gobierno regional que firmó aquellos documentos, Carlos Mur, ha declarado hoy como imputado y ante el juez ha reconocido que el entonces consejero de Sanidad y su viceconsejera conocían los protocolos y dieron su visto bueno antes de la firma. El entonces consejero de Sanidad hoy es senador y su viceconsejera hoy es consejera de Asuntos Sociales. Las familias consideran que esto puede abrir una vía de investigación que impulse la causa en los juzgados. Lidia Payo. En su declaración desde Andorra, Carlos Mur ha negado que él redactara los protocolos. Dice que se limitó a revisarlos y a enviarlos y ha señalado directamente a altos cargos del gobierno regional. La abogada de las familias, Alejandra Jacinto, ha confirmado en La Ventana de Madrid que no descartan pedir la citación de la entonces viceconsejera de Sanidad, Ana Dávila, a quien Mur ha apuntado. Es una novedad, desde luego es algo inédito
el hecho de señalarla directamente y decir que, bueno, que estaba al tanto de todo en tanto en cuanto él mismo le envió esos protocolos a Ana Dávila. Veremos a ver cómo avanza la investigación, qué otras diligencias se determinan a partir de ahora, se acuerdan a partir de la declaración de hoy, y bueno, no descartamos ninguna, entre ellas la declaración de Ana Dávila. El exalto cargo de Ayuso también ha asegurado en sede judicial que el objetivo de esas órdenes era medicalizar las residencias, pero hoy ha reconocido que eso nunca ocurrió. Las familias, 6 años después, no pierden la esperanza, pero piden que las diferentes causas se aglutinen en un mismo juzgado, una decisión sobre la que la Audiencia Provincial todavía no se ha pronunciado. Y hoy les estamos contando en la SER novedades sobre el nuevo centro universitario que el gobierno de Ayuso le está permitiendo montar al Colegio de la Abogacía de Madrid. De momento la universidad no tiene autorización definitiva para ofrecer enseñanzas oficiales, pero es evidente que lo dan por hecho porque lo tienen todo bien avanzado. Han empezado a fichar a algunos profesores que, casualidad o no, son juristas de perfil conservador, algunos vinculados al Partido Popular. Laura Gutiérrez. Sí, la élite de la judicatura conservadora acaba de aterrizar en ICANN Universidad, el nuevo centro universitario del Colegio de Abogados de Madrid, que ya tiene a los primeros profesores del grado de Derecho, aunque todavía no cuenta con la autorización obligatoria de la Comunidad de Madrid para impartir estas enseñanzas oficiales. Uno de los fichados es Pedro González Trevijano, fue presidente del Constitucional durante el gobierno de Rajoy y antes rector de la Rey Juan Carlos en la época de los másteres fraudulentos de Cifuentes o de Pablo Casado. Otra es Encarnación Roca, que aunque entró al Constitucional a propuesta del Parlamento catalán, a lo largo de su carrera se ha ido colocando en posiciones más conservadoras. Por ejemplo, fue una de las 6 magistradas que se opuso al confinamiento del primer estado de alarma. 2 exfiscales generales del Estado también entran en el claustro, Eduardo Torres Dulce y Consuelo Madrigal, ambos elegidos por el PP. Madrigal no ha ocultado en los últimos años su proximidad con Feijóo y sus críticas a las injerencias del gobierno de Sánchez en la Fiscalía. ¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico. Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellience. Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. La mirada de Xavi Vidal Folk. Mañana se cumple la primera semana de gran caos en los trenes de cercanías de Cataluña. Las famosas rodalías. Un accidente mortal, fallos técnicos continuos, graves para el servicio, pero no inquietantes todavía para la seguridad, y una brutal desatención a los 400.000 usuarios cotidianos que pierden a granel jornadas de trabajo, encargos profesionales o citas médicas y ganan en angustia e incertidumbre lo que no está escrito. Lo peor es la falta de comunicación y de respeto a esa población flotante enorme, trabajadora. Esta gente habita un territorio próspero y unas ciudades encantadoras, incluso mágicas, con servicios públicos generalmente aceptables, aunque cada vez más estresados por el aumento demográfico y las exigencias de mejor tecnología, sea en la escuela o en el hospital. Lo también peor es la falta de imaginación de los responsables primeros, Renfe y Adif, para paliar al menos los sobresaltos continuados, para establecer alternativas de autobuses, para comunicar correctamente. También es corresponsable la Generalitat y hasta el jueves pasado no se anunció un servicio de autocares reforzado y complementario del existente. Hoy la cosa ha ido un punto menos mal, pero tampoco ningún punto nada bien. Las compañías han cesado a 2 altos cargos. Igual se ponen las pilas. De lo contrario, esto se convertirá en otro purgatorio o infierno. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.